Buenos días, pueblo de Dios. Buenos días, Iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Que en esta mañana el Espíritu Santo repose sobre tu vida, de tal manera que podamos transmitir una palabra de bendición para tu vida, de tal manera que podamos transmitir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Estaba en el anhelo y el deseo de hablar esta mañana. Hermano, la importancia de poder arreglar nuestras lámparas. De hecho, el tema le puse así: hay que arreglar las lámparas. Estamos viviendo tiempos delicados y peligrosos para la fe, pues es cuando más está siendo atacada la fe, de tal manera que el creyente, hermano, pierda la esperanza de seguir de pie, de tal manera que el creyente pierda, hermano, sin fuerzas, se siente, hermano, debilitado en su fe. De tal manera que en el principio, hermano, cuando empezó esta pandemia, hermano, el propósito era, ellos mismos allá en una reunión en la ONU, hermano, establecieron de que la importancia de ver de cómo dependía, de que el hombre, de que iban a atacar la fe de todo hombre que tuviera una fe, una creencia, de tal manera para ver si creían y dependían realmente de su fe, dando a entender que a ver si la fe nos va a salvar, si creer en un Dios nos va a salvar. Pero nosotros entendemos que la salvación, hermano, es hacia el alma, y en veces, hermanos, es librarnos de alguna situación que es diferente. Hermano, pero estamos siendo, en este tiempo, la fe está siendo atacada, la fe está siendo, hermano, están en contra de ella, de tal manera que el creyente deje de poner su esperanza en el Señor. En veces yo he estado escuchando, hermanas que de una manera están renegando de Dios, hermano. Están renegando por cuanto Dios no les cumplió, porque no pensaron que Dios iba a ser así. Hermanos que se están alejando de Dios porque de una manera abren su boca en contra de Dios, porque creen que Dios iba a cumplir en veces sus caprichos, y en veces porque para ellos Dios no estaba ahí. En veces Dios tiene diferentes maneras de tratar, pero también hay cosas que entender, que Dios da y paga conforme, hermano, a lo que uno haya sembrado. Gracias a los hermanos que se conectan. Bendiciones, Sheila, que Dios te guarde, Dios les bendiga. A los hermanos y hermanas que se conectan, que Dios nos ayude y ayúdenos a compartir. Entonces, hermano, cuando nos enseña las Escrituras que la fe está siendo atacada, y esta pandemia, hermano, está poniendo a prueba la fe. Esto es algo interesante, hermano, cómo es que tenemos que estar haciendo nosotros en este tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque si algo tenemos que estar luchando nosotros, hermano, en este tiempo es que no perdamos la fe. Pero ¿qué es la fe, hermano? Es todo lo que se nos ha enseñado. Que no, la fe es todo lo que nos ha enseñado, dice en Romanos 8:17, verá, hermano, que 17, perdón, es que dice que la fe entra por el oír el mensaje. O sea, que nadie puede tener no puede tener fe a menos que haya creído y haya entendido el mensaje. Por eso, hermano, estamos en tiempo de la fe. Quiere decir que nadie debe de arrebatarnos, nadie debe de quitarnos lo que realmente hemos creído, y en el cual, hermano, nos aferramos, porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, hermano, yo veo, hermano, que en este tiempo, mire que algo que decía en 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
¿A quiénes le va a dar Dios? Mira, hermano, al Cristo. También dice, le va a dar una corona a aquellos que, hermano, aman también su venida. Aquellos que Pablo dice que es importante estar cumpliendo, hermano, la obra de evangelismo. Cumple con tu ministerio, que es el tiempo de estar anunciando, es el tiempo de estar hablando, es el tiempo, hermano, de ponernos realmente en un despertar, en realmente entender cuál es el trabajo y el propósito, hermano, de la iglesia. La iglesia, hermano, o el creyente, hermano, cuando hablamos de la iglesia, estoy hablando de pastores, hermanos, estoy hablando de ayudas, estoy hablando de iglesia, de todos los que nos involucramos en una iglesia, hermano. Estamos hablando de que no todos han entendido, hermano, como iglesia, cuál es verdaderamente el trabajo de la iglesia, cuál es realmente el trabajo, hermano, que el Señor nos mandó, hermano, como que Dios nos plantó en un lugar y no estamos haciendo nuestro trabajo. En veces hay creyentes o hay ministros que no saben por qué Dios los plantó en un lugar, porque Dios los llevó en un lugar y tienen que cumplir con esa labor, tienen que cumplir con ese ministerio por cuanto Dios los plantó en un lugar. Tienen que entender por qué Dios los puso en ese lugar. Hay quienes creen que solamente se abrió una iglesia de más. Hermanos, somos una iglesia de más, pero en realidad el ministro de parte de Dios debe de saber por qué Dios lo puso en ese lugar y debe de entender que cuando Dios pone en un lugar, hermano, a un ministro, se abre en una iglesia, es porque va a hacer luz en ese lugar para hermano, por causa de las tinieblas, por alguna razón complicada, hermano, Dios levanta, hermano, una luz en medio de las tinieblas, en esa población, en ese país, en esa región, en ese municipio, en ese lugar donde está. Es una luz, hermano, donde Dios levanta. No es una iglesia, es una luz, porque es una puerta de salvación. Pero dice Pablo, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida ya estoy cerca. El tiempo de nuestra partida, hermano, de salir de este mundo está muy pronto, muy cercana, y el cual tenemos que estar haciendo nuestra obra de evangelismo. Nuestro realmente es saber qué es lo que realmente estamos transmitiendo. Pero para hacer eso, hermano, dice Pablo, hermano, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Nosotros estamos esperando la venida del Señor, hermano, pero no es lo mismo que nosotros creamos que vamos a estar esperando su venida por medio del lenguaje, sino que estamos haciendo algo, hermano, para su venida. El tiempo de su venida de Cristo está cerca, muy pronto, hermano, pero hay que entender que cuanto más debemos de aferrarnos a creer en lo que está escrito. Por eso él dijo, he guardado la fe. ¿Qué está diciendo? He guardado. ¿Qué guardó la fe? ¿Qué significa guardar la fe? Significa, hermano, que he retenido todo lo que se me ha enseñado. He retenido las enseñanzas, porque es importante, hermano, que guardemos y nos aferremos a todo lo que se nos ha enseñado en cuanto en tiempos difíciles, en cuanto en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción, en tiempo de necesidades, para que nosotros entendamos que en ninguna circunstancia, hermano, Dios nos va a dejar, Dios nos va a abandonar, Dios va a siempre estar con nosotros. Por eso tenemos, dice, he guardado la fe. ¿Qué es guardado? He guardado, retengo, me mantengo firme en lo que he aprendido. Entonces, hermano, dice que si algo debemos que aferrarnos es a lo que está escrito y lo que el Señor dijo, hermano, que Él estaría con nosotros y no seríamos desamparados. Las enseñanzas nos sirven a nosotros para entender que siempre Dios está con nosotros. Nos sirven las enseñanzas, nos sirven, hermano, para aferrarnos y declarar por nuestra boca, hermano, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Por eso Él mismo, la Escritura dice que hallará fe cuando el Señor regrese a la tierra. Hallará hombres que retengan la palabra, que retengan la doctrina, que retengan, hermano, lo que se les ha enseñado. Porque muchos están yendo hacia afuera, porque no creen a lo que se les enseña.
no están peleando su fe, solamente están creyendo en algo, pero no están peleando su fe. No están, hermano, haciendo esa labor, hermano, de entender, de peleando la buena batalla, hermano, para de tal manera que sigo peleando para que nadie me quite lo que Dios, hermano, Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Su bendita palabra. Entonces, hermano, creo que nunca se nos debe de olvidar, hermano, que Él siempre estaría con nosotros y Él nunca nos va a desamparar. Aún sabiendo, dice que son para aquellos, dice que aman su venida. Entonces, hermano, yo veo aquí en Apocalipsis, en el 3:9, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, dice, juez justo en aquel día. A todos aquellos que aman su venida, dice, he peleado, pero por eso le dice aquí en Apocalipsis, yo pronto vengo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué está diciendo, hermano? Que cuando Cristo venga, hermano, será que no es que haya fe, que haya gente que crea en Él, sino que hayan retenido realmente las enseñanzas, que si realmente se han mantenido firmes, si realmente, hermano, han aprendido, hermano, que Dios no deja, que Dios no desampara, que Dios no abandona, que Dios no deja al caído, hermano, sino que le extiende siempre la mano, que Dios es bueno, es misericordioso. Por eso más en este tiempo la misericordia de Dios se está derramando. Por eso yo veo, hermano, dice que he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. En Mateo 24 nos enseña, hermano, que en este tiempo se levantarán falsos cristos que engañarán aún a los escogidos, que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, hermanos, que estarán introduciendo herejías, hermano, dice, pero que de una manera dice que van a ser entregados. Y dice, y harán que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que es tiempo de probar a los que se dicen ser pueblo del Señor y a los que realmente lo son. Es lo que está diciendo, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Lo que está diciendo, a los que se dicen ser pueblo del Señor serán probados conforme a la obediencia a la palabra. Por eso le dijeron, retén lo que tienes. Porque a los que son realmente hijo de Dios, hermano, tendrán que ser probados conforme a la palabra y creer, hermano, que Él está con su pueblo. Nosotros tenemos que entender que Él está con nosotros. Por eso dice en Mateo 24, dice, se levantarán falsos cristos, dice en el 22, y aquellos días, si no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por tu causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está el Cristo, no le creáis. En el 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirar, está en el aposento, no le creas. Dice, Él no está ahí. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice no le creas? Porque Cristo está con sus discípulos, Cristo está con su pueblo. ¿Qué confianza tenemos que tener? ¿Qué tranquilidad tenemos que tener nosotros ante las cosas que están pasando en el mundo? Que Dios está con nosotros, que el Cristo está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Por qué digo no turbéis? ¿Por qué? Porque nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, hermano, ¿por qué el hombre se llena de miedo, de temor e inseguridades por todas las cosas que pasan? Ciertamente debemos estar enterados de las cosas que pasan, pero no llenarnos de miedo.
Porque la iglesia o el creyente que sabe que Dios está con él no tiene por qué llenarse de miedo, de inseguridades. Eso sucede, hermano, porque el hombre todavía no ha entendido realmente quién es su Dios. Por eso el tiempo de nuestra partida está cerca. Pero hay que entender que cuando más debemos de aferrarnos a creer lo que está escrito, es cuando más deberíamos nosotros de estar, hermano, a entender que no estamos desamparados, que Dios está con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Cristo dice, retén lo que tienes, retén la palabra, retén lo que Cristo te ha enseñado, que no te va a dejar y no te va a desamparar, y que estaría con nosotros, dice en Josué 1:5, y que estaría con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Él no desampara, Él siempre cumple lo que promete. Él es un Dios, hermano, que cumple lo que promete, que habla una verdad, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho en su bendita palabra. Pero dice, sino también a todos aquellos que aman su venida. Anhelamos estar con Él, deseamos estar con Él, pero el tiempo, por eso el que ama su venida es aquel que es obediente, aquel que pone por obra su palabra, hermano, porque el que ama su palabra, lo ama a Él y ama al Padre. Entonces, dice, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Está viniendo las pruebas, pero las pruebas, hermanos, son para que nosotros retengamos nuestra fe, retengamos lo que hemos aprendido. Ahora, para aferrarnos a lo que hemos creído, aferrarnos en la verdad. Entonces, hermano, él dice, retén lo que se te ha enseñado para alcanzar la promesa, hermano, de su venida. Dice, para que ninguno tome tu corona. Hermano, pero la corona, hermano, es un símbolo de honra. La corona es un símbolo de honra. Aquellos que fueron reyes y sacerdotes, aquellos que reinan sobre su vida, su propio dominio, aquellos que reinan sobre su vida, Cristo, hermano. Entonces representa, hermano, la corona. Cristo es el rey, dice que es el rey de reyes, y es importante entender, hermano, que el rey de reyes está con nosotros. Es importante entender que lo que realmente hace, hermano, rey a alguien es lo que se pone en nuestra cabeza. Cristo es nuestra cabeza, hermano, el que está sobre nuestra cabeza. El que está sobre nuestra cabeza es el Cristo, hermanos. Esa es la corona real. Ahora quiero que entendamos, hermano, que dijo, retén lo que se les ha enseñado para alcanzar esa promesa, para que ninguno tome tu corona. Que lo que está diciendo, hermano, que la corona representa una manera de honrar a Dios. De hecho, corona significa honrar. Diadema significa honrar. La corona representa una manera de honrar a Dios. Por eso, hermano, perdón. Entonces quiere decir que, ¿por qué, hermano? Dice ahí, probará, dice, a los que se dicen ser pueblo de Dios, a los que se dicen ser del Señor, y dice, y no lo son. La corona representa, hermano, una manera de honrar a Dios. Yo creo, hermano, que es momento de honrarle al Señor en medio de las pruebas y poner en alto su nombre. Porque, hermano, hay quienes, esto me llama mucho la atención, hermano, porque somos privilegiados de llevar en este tiempo, hermano, hermano, de mucha gloria. Hermano, es un tiempo de gloria, es un tiempo de magnificar el nombre del Señor. Somos privilegiados, hermano, porque somos portadores de la gloria de Dios. No somos la gloria, somos portadores de su gloria. Donde hay un pueblo, hermano, que lo honra, esperando su venida, luchando por la fe y las enseñanzas dadas por él.
Qué tan importante, hermano, ser privilegiado, ser portador de su espíritu, ser portador de la palabra, ser portador de su presencia, ser portador del mensaje. ¿Por qué, hermano? Porque como iglesia de Cristo tenemos una misión aquí en la tierra. Y por eso veo, hermano, que esta corona, usted sabe, de la reina Basti, hermano, fue coronada por cuanto obedecía al rey. No fuera coronado, sino porque a Basti le quitaron el reinado, hermano, porque era desobediente al rey. ¿Qué le quitaron? La corona. Le pusieron la corona regia, hermano, a la reina Esther, hermano, para que fuera obediente al rey. ¿Quiénes son portadores? ¿Quiénes son portadores de la corona? Aquellos que honran al rey. Aquellos que realmente saben obedecer los mandatos establecidos por el rey. Por esa razón se nos pone una corona, por eso retén la corona, porque lo que está diciendo que la honra, que la corona es una manera de honrar los mandatos, de honrar el nombre, que se hable bien de nuestro rey. Por eso, hermano, es tiempo que en medio de las pruebas nosotros honremos al Señor. Somos privilegiados de ser portadores de esa gloria. Entonces, pero me llama la atención, dice que, hermano, que viene una prueba, que esta prueba que está sucediendo, hermano, hay que entender que nosotros es momento de resplandecer, es momento de darle la gloria a Dios. Pero hay que entender, hermano, que las batallas no se hacen con gritos, ni aferrándose a criticar a los gobiernos. Eso no es la batalla. Eso no es defender el evangelio, sino que realmente o estándonos atacándonos, eso no es defender el evangelio, hermano. Hay predicadores que se dedican, hermano, a estar atacando a la vida de los demás. En lugar de estar edificando y preparando a la iglesia para la venida de Cristo, hermano, parece ser que Dios eso fue lo que les mandó. Pero bueno, cada quien dará cuenta. Como pastores tenemos que estar edificando la iglesia, alimentando la iglesia, protegiendo la iglesia, velando por ella, hermano, y llevándola, hermano, en ese camino al encuentro con Cristo. Entonces, hermano, yo creo que sabiendo que todas las cosas que están pasando exteriormente, hermano, son parte del sistema. Mi Señor Jesús nos advirtió de esto, pero digo, ustedes no tengan temor. No se os turbéis, no tengan miedo, sino que nosotros, hermano, el Señor una vez hace muchos años me dijo, verá, ve las cosas que están pasando. Y le dije, sí, Señor. Y me dijo, los tiempos más peligrosos, me dijo, no son los que se ven, sino los que no se ven. Desde entonces, hermano, yo empecé a poner mi mirada, que cada vez que sucedía algo en el mundo que está pasando, algo estaba sucediendo dentro de la iglesia. Así como Israel es el reloj profético de la iglesia de Cristo, que cuando le pasa algo a Israel, a nosotros también nos pasa espiritualmente, que cuando está sucediendo algo en el mundo, también, hermano, exteriormente están golpeando a la iglesia. Nosotros tenemos que mirar hacia adentro. Nosotros tenemos que mirar hacia las cosas que están pasando adentro. Nos preocupamos porque se cumplan las profecías, las cosas que están pasando, pero no miramos lo que realmente está pasando dentro de la iglesia de Cristo. Porque como ya son cristianos, ya creen en Cristo, ya no hay necesidad de prepararse, ya no hay necesidad de limpiarse, no hay necesidad de hacer nada, por cuanto ya somos cristianos. Y no es así. Porque acá el Señor dice, para probar a los que se dicen ser judíos y no lo son. Que está diciendo, vengo a probar aquí en los que se dicen ser cristianos, ser evangélicos, todo aquel que se dice que cree en mí, pero yo voy a probarlos si en realidad creen en mí o en realidad no creen en mí. Por eso dice, pero tú retén, o sea, mantente firme en lo que se te ha enseñado. Gente que está abandonando al Señor, está abandonando la iglesia, está abandonando los privilegios, está abandonando todo. Eso no es fe, hermano. Eso es abandonar el camino. Eso es dejar, hermano, tirado todo propósito divino. ¿Por qué? Porque no han creído a lo que el Señor les ha hablado. Por eso yo veo, hermano, dice que... Mira, vean lo que dicen en Lucas, porque esto está interesante, hermano, 19:41.
Hay que entender que las batallas no se hacen con gritos, hermano, sino que hay que entender que tenemos que mirar hacia adentro. Miren lo que hizo mi Señor Jesús antes de su partida, antes, hermano, que fuera llevado a la cruz. Yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que mirar, porque así como Él nos dejó en un lugar, hermano, así nos debe de encontrar. Lucas 19:41. Y cuando llegó, dice, cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también, dice, tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días, miren lo que dice, sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te harán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entrando en el templo, comenzó a echar afuera todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales pueblos procuraban matarle, y no hablaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Mira, hermano, aquí vemos el sistema levantado contra el Cristo, contra su pueblo. Dice que estaban ahí los escribas, los sacerdotes, los principales del pueblo, o sea, los jefes de los pueblos, hermanos, los que gobernaban, los traductores, estaba la religión, estaban los religiosos, estaba la política, estaban todo el sistema, estaban, dice, hermano, dice, rodeando la iglesia. Estamos en un tiempo donde el sistema, los religiosos y la religión están, hermano, rodeando, pero también ahí están los que se dedicaban a la economía, hermano. Está la política, la economía, está la religiosidad, pero también están los religiosos, hermanos, que están dentro pero no lo son. Están los cuatro ahí. Dice que rodearán la iglesia, porque algunos estaban dentro comprando y vendiendo, estaban ya, hermano, abandonando el camino, entregando todas las cosas, cambiándolas por las cosas del mundo, hermano. Pero mi Señor Jesús dice: pero si aún supieras tú, dice, el tiempo de su visitación, no te darías cuenta. Dice que, o sea, ellos nunca se dieron cuenta que el Cristo, cuando venga, hermano, muchos ni cuenta se van a dar. ¿Por qué, hermano? Porque no entienden el tiempo de su visitación, el tiempo que Él vendrá, el tiempo donde Él llegará a su templo. Miren que es hermoso, porque Él va a llegar a su templo, pero ¿cómo va a encontrar ese templo, hermano? Mira cómo lo va a encontrar. Muchos han convertido la iglesia en una cueva de ladrones. Muchos han convertido la iglesia, hermano, donde se comercializa con la palabra. Donde, hermano, donde tiene más voto, más voz el pueblo, los hombres que aportan, que el propio ministro, hermano. Han convertido la iglesia en ahora es el gobierno quien dirige, como los tiempos de Aarón, hermano, donde muchos sacerdotes están haciendo lo que el pueblo les diga, donde muchos ministros están siendo dirigidos, hermano, por su mujer, por los hermanos, por los líderes, por el pueblo, a cambio de una dádiva, a cambio, hermano, que no se hable de las cosas del pecado, que no se hable de las cosas que están mal, de esta manera que prefieren, hermano, darle la espalda a Dios, hermano, que a los propios hombres. Por eso dice que Él, cuando entra en el templo, hermano, los echa fuera, y dijo Él: mi casa es casa de oración. ¿Cómo debe de estar la iglesia en este tiempo, hermano? Cuando venga el tiempo de la visitación, ¿qué esperen contra Cristo? Una iglesia, hermano, llena de cueva de ladrones. ¿Qué significa ladrón, hermano? Alguien dañino. La palabra ladrón es alguien que daña. La palabra dañar, hermano, cuántos hermanos,
o hombres en la iglesia, hermano, están dañando a los hermanos, están dañando la obra, están dañando todo lo que Dios quiere hacer, están oponiéndose a y ahí, hermano, han convertido ese lugar, hermano, en un lugar donde debates, de pleitos, donde, hermano, donde por causa de muchos, hermano, la gente se está yendo. Hay gente que prefiere a los malos, hermano, que en realidad aquellos que se están convirtiendo. Yo veo en Oseas 4, hermano, que el Señor dice: oh, tú Israel, o sea, tú sacerdote, tú que apuntas a mi pueblo, dice una versión: sépate tú sacerdote que yo te estoy apuntando a ti. Hermano, muchos ministros, muchos líderes, Dios nos va a enjuiciar a nosotros por causa del pueblo. Por eso yo veo, hermano, que una de las cosas que hizo, hermano, es que dice: llegó a su templo, llegó a su casa y la encontró. ¿Cómo debe de encontrarnos Cristo cuando venga, hermano? Una iglesia convertida, un creyente convertido, ¿en qué? En una casa de oración. Ya la iglesia no ora, ya la iglesia no ayuna, ya la iglesia ya no dobla rodillas para el Señor. Ya no se está hablando, hermano, de la importancia de la oración. Ya no se está hablando de la importancia de hacer vigilias. Ya no se está hablando, hermano, ahora la vigilia es un ratito. Antes la vigilia era toda la noche. Ahora las vigilias son un ratito, una hora y ya. Porque a Dios no es necesario pasar toda la noche. En veces se excusan con eso, que si Jehová no edificara su casa, en vano se edifican los edificadores. Y si el Señor no vigilara, pues en vano vigilan aquellos. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Dios está vigilando con aquellos que están realmente vigilando. Yo creo, hermano, que en estos días solo están viendo, dice que solo están viendo lo que está pasando, pero no miran que el Señor está en su casa. Cristo está en su casa, el Espíritu de Cristo está en su casa. Cristo se está revelando en su casa, hermano. No al mundo, ya se reveló al mundo, pero ahora Él se está revelando en aquellos que están esperando su venida, aquellos que aman su venida. Pero dice ahí y no hallaban nada, porque dice: nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que Cristo llegó mientras otros estaban comercializando, hermano, estaban todos haciendo un plan sobre la iglesia, hermano. Había un grupo, había un pueblo que lo estaba escuchando. Un pueblo que, hermano, que se mantenía de rodillas. En estos días, hermanos, solo están viendo lo que está pasando, pero no miran que el Señor está dentro en su casa, está en casa de oración, está enseñando, hermano, y poniéndole atención y advirtiéndonos, hermano, lo que tenemos que hacer. Los enemigos de la iglesia, hermano, está interesante esto. Los enemigos de la iglesia no buscan a Jesús en las calles. No buscan a Jesús en las calles, lo buscan en el templo, de donde están reunidos con sus discípulos. Eso es interesante, porque el hermano, los religiosos que están dentro pero no lo son, el sistema, la religión, el sistema económico, buscarán apresar a la iglesia de Cristo, por cuanto están planeando hacia la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, hermano, está en la casa de oración y está aprendiendo del Cristo. Quiere decir que está siendo obediente al Cristo. Por eso, hermano, vemos que ellos pusieron, dice, por eso en el Salmo 2 dice que rodearán, tentarán, se levantarán contra Dios y contra su ungido. Esto quiere decir, hermano, que los enemigos de la iglesia no buscan a Jesús en las calles. ¿Por qué Judas, hermano, fue ministrado? Porque a Judas le gustaba estar en la calle, no le gustaba, hermano. No le gustaba estar junto a los discípulos, no le gustaba estar junto a su maestro.
quiere decir que aquel que se mantenga lejos de Dios, aquellos que se mantengan apartados y sigan al Señor de lejitos, aquellos hermanos que dicen pero no lo son, hermano, a ellos busca el sistema, a ellos busca, hermano, para que ataquen la iglesia. Por eso hay que entender que la persecución empieza desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Porque quien entregó a Jesús, hermano, fue el Judas. Y así va a ser el final. Los religiosos dicen que aquellos que están comercializando, aquellos que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Los enemigos, aquellos que causan división, aquellos que entregan su ministerio, aquellos que se ponen en contra de los hermanos, aquellos que compran, hermano, al pastor, que compran a los líderes, que compran a todo mundo. Hay que tener mucho cuidado. Dice que estos son, pero no lo son. Los enemigos de la iglesia, hermano, no buscarán al Cristo en la calle. La verdadera iglesia no está en la calle. La verdadera iglesia está en la casa de oración, está escuchando al Cristo, porque Cristo viene pronto. Y cuando ellos supieron que el Cristo venía, ellos estaban dentro de la casa de oración. Entonces, hermano, miren que hay que definirse si somos o no lo somos. Hay que definirse quién realmente honra al Cristo y quién realmente no lo honra. La iglesia de Cristo se mantiene firme, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Se define quién honra al Hijo y quién no, antes de ser llevado, antes de ser entregado. Miren, vean esto en Juan 13:25. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le digo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón. Después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué es lo que está enseñándonos aquí? Que el Cristo está enseñando, hermano, pero no se ha dado cuenta usted que hay mucho cristiano que apoya más el sistema, apoya lo de las vacunas y está a favor sobre las vacunas. Cuando debemos nosotros, hermanos, entender que Dios nos está hablando que esto es una farsa. Hermano, después dice que, miren, que Cristo va a estar a nosotros. Dice, estaba discipulando, estaba enseñando, hermano. La bendita palabra estaba revelando su palabra, porque el pan representa la revelación de la palabra. Representa eso, ese misterio escondido, esa revelación, hermano, del entendimiento de lo que no sabemos. Por eso el enemigo sabe que Jesús, hermano, no está en las personas que están lejos de Él. Él sabe, el enemigo, que mucho creyente está lejos de Dios, que lo confiesa con su boca, pero con sus hechos lo niega. Sino que sabe que la iglesia, Él quiere detener a la iglesia antes de ser arrebatada. Él quiere detener a la iglesia, ¿cómo? Que la gente pierda la fe, que no retenga lo que se les ha enseñado. Hermano, por eso dice que él sabía que el Cristo, hermano, no estaba en la calle, no estaba en un lugar, sino estaba en un lugar especial. El enemigo sabe que Jesús no está en las personas que no lo honran. Él lo sabe. Él sabe que no está, Cristo no está en aquellos que no lo buscan. Él sabe que no está en aquellos hermanos que solo lo confiesan pero no creen en Él. Él sabe que no está en aquellos hermanos que viven lejos de Él. Una cosa es que Dios los esté llamando y otra cosa es que Él esté en Él. Por eso, hermano, el enemigo lo sabe. Él va a atacar la iglesia de Cristo va a impedir, hermano, que en este tiempo, hermano, el hombre pierda la fe. Acordémonos que el sello de la bestia es por un acto de fe. Él sabe que lo más importante es que nosotros perdamos nuestra salvación.
Y nosotros tenemos que retener nuestra salvación en lo que hemos creído, en lo que hemos esperado, lo que el Señor nos ha enseñado. Esa es la fe, lo que hemos aprendido de Él. El enemigo lo sabe, sino aquellos que Él sabe que la iglesia de Cristo se reúne para escucharlo y le sigue a donde quiera que va. La verdadera iglesia de Cristo, hermano, que será arrebatada, no está lejos de Él, permanece junto a Él escuchando sus enseñanzas. Judas representa a un cristiano, hermano, que no lo honra, que vive lejos de Él, que está en contra de Él, que apoya más al sistema que a Él. Está más de acuerdo, hermano, con lo que hacen los de afuera que con lo que hacen los que hacen. Por eso a mí me gusta mucho este versículo de hermano, donde Moisés dijo: prefiero ser maltratado juntamente con el pueblo que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Algo que, hermano, que el mundo da. Yo prefiero estar con aquellos que para otros somos los peores, que para los otros somos insignificantes, para nosotros no hemos cambiado, para otros todavía seguimos siendo los peores. Pero aquí estamos luchando porque Dios tenga misericordia de nosotros, porque aquí Dios se compadezca de nosotros, Dios tenga paciencia con nosotros, porque si el justo a duras penas se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Dónde quedarán aquellos que no se están esforzando por cambiar? Hermano, la verdadera iglesia de Cristo está junto a Él y Él está con ellos. Judas representa a aquellos que no lo honran. Pero está interesante esto, hermano, porque el sistema está buscando a la verdadera iglesia. Por eso cuando Juan el Bautista empezó a hacer milagros, hermano, y de repente se parece mi Señor Jesús, hermano, y escucha a Herodes que alguien llamado Jesús estaba haciendo milagros, y él dijo: no, puede ser Juan el Bautista. Y acordaron: no, pero a Juan el Bautista ya lo mataron. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que hay quienes van a confundir, hermano, una iglesia con la otra. ¿Qué es lo que nos están enseñando, hermano? Dice que agarró a Herodes, hermano, y fueron los primeros a inspeccionar, a cerciorarse que fuera Jesús, porque Jesús lo estaban buscando por muchos años. Desde pequeño lo estaban buscando, hermano, para matarlo, y cuando entendieron que Él era Él, hermano, enseguida planearon su muerte. ¿Qué es lo que nos está enseñando, hermano? Que ellos van a esperar a que la iglesia de Cristo sea presentada al mundo. La iglesia de Cristo sea dada a conocer. Por eso no todos van a servir persecución, hermanos. ¿Por qué? Porque solo a la iglesia madura es la que van a perseguir. Por eso a mi Señor Jesús, hermano, representa a la iglesia madura cuando empieza su ministerio a hacer esa labor de evangelismo, a realmente entender por qué está aquí en la tierra, realmente entender por qué Dios lo envió. Por eso el Señor dice en el Evangelio de Juan 1, dice: a lo suyo vino, no dice a los suyos, dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué es a lo suyo? Él vino con un propósito. A lo suyo tiene que ver, hermano, con un deber, con una responsabilidad, con un trabajo asignado, hermano, hacia los suyos. Pero los suyos no recibieron lo que Él traía para ellos. ¿Qué traía para ellos? Su salvación, hermano. Por eso hay que entender, hermano, que Jesús, hermano, con sus discípulos estaban reunidos, pero Judas sabía dónde ellos subían y esperó ese momento. Miren que primero Cristo nos va a estar dando de comer, nos va a estar alimentando. Por eso a la iglesia, antes de ser arrebatada, debe de estar alimentándose, debe de estar aprendiendo, debe de estar reteniendo lo que se les enseña. Juan 18, 1, 9. Y habiendo dicho estas cosas, salió, dice, fíjense, hermano, está interesante esto. Dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús le había reunido allí con sus discípulos.
Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió Jesús a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de que los que me distes, ninguno se perdió. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que todo aquel que cuando venga el momento de la prueba, cuando momento que a todos los que estemos con Cristo en ese entonces, hermano, cuando venga la persecución, cuando venga la tribulación, hermano, esta tribulación, no la gran tribulación, sino parte de esa persecución, esos dolores, hermanos, Dios estará con nosotros, el Cristo estará con nosotros, nos va a librar de ese tiempo de prueba. Él no nos va a defraudar, Él no nos va a avergonzar, Él siempre estará, hermano, en los momentos difíciles. ¿Quiénes? Aquellos los que estén con Él, aquellos que lo honran, aquellos que siguen sus enseñanzas, aquellos que se aferran a lo que nos ha enseñado. Por eso Él dijo: ninguno de lo que me diste, ninguno se perdió. ¿Por qué, hermano? Porque no perdió la fe en mí. No voy a hacer que pierda la fe en mí. ¿Por qué, hermano? Porque es interesante que el Judas, la persecución que viene, hermano, todas las cosas que vienen, es porque saben que está la iglesia, hay una iglesia que está, un remanente que no ha doblado rodillas ante Baal y que tiene las rodillas delante de Dios, hermano. Quiere decir que hay creyentes. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia que tiene las rodillas dobladas ante el Señor, y que no se dobla ante las circunstancias, y que no se dobla ante las presiones, que no se dobla, hermano, ante aquellas adversidades, entre aquello difícil no se dobla, sino que solamente mantiene dobladas sus rodillas hacia el Señor, se mantiene firme en sus convicciones. Por eso yo veo, hermano, que esta palabra dice, cruzaron, dice, al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Y ese huerto, hermano, era el monte de los olivos. ¿Por qué Jesús quería subir, hermano, a los discípulos? ¿Por qué llegaron hasta allá? ¿Sabe dónde lo agarraron al Cristo, hermano? Lo agarraron en el monte de los olivos. El monte de los olivos. Fue apresado y entregado por Judas. ¿Por qué dice, hermano? Porque dicen que Judas era alguien que honraba a Dios, pero no honraba a Dios, hermano. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que estaba diciendo, hermano? ¿Hacia dónde? Fíjate, Cristo llegó a su casa y encontró un desorden, hermano. Pero había un grupo, dice, que en medio de ese desorden lo estaban esperando, estaban orando y estaban buscando su enseñanza. Y se sentó a enseñarles. Y de noche se reunía con sus discípulos, hermano. Y dice, antes que fuera entregado, antes que la persecución viniera, cuando él sabía que ya viene la persecución, él estará siempre con su pueblo, él estará siempre con su iglesia, aquellos que están orando, aquellos que están buscando, aquellos que están, hermano, yendo, pero luego los encaminó hacia el monte, los encaminó hacia el monte de los olivos. ¿Por qué es importante? Porque para aguantar el tiempo que viene, hay que estar en el monte de los olivos, porque ahí donde no nos vamos a perder, ahí donde Él va a apalantarse y va a defendernos, ahí es donde Él va a dar la cara por nosotros. Por eso dice que Él dijo, fíjese, si a mí me buscáis dejar ir a estos, no nos van a tocar, vamos a ser librados de ese tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque Él va a dar la cara por nosotros.
Tenemos esta confianza de que no perdamos esta esperanza de que Él va a velar por nosotros, Él va a estar con nosotros, pero es necesario estar con Él. La iglesia de este entonces, de este tiempo, debe de entender que la única manera de salir de todo esto es que el Cristo, si algo nos debemos de preocupar, pastores, ministros, todo aquel que esté enfrente de una iglesia, hermano, algo que tenemos que vigilar en nuestra vida es que Dios esté con nosotros. Es que el Cristo esté con nosotros. Realmente entender que una cosa es hablar de parte de Dios y otra cosa es hablar de Dios. Cualquiera puede hablar de Dios, puede hablar de Cristo, puede hablar del Espíritu Santo, pero no cualquiera habla de parte de Dios, de parte de Cristo, de parte del Espíritu Santo. Por eso en el Monte de los Olivos fue apresado. ¿Por qué, hermanos, Cristo se los llevó ahí? Porque estos honraban más a Él. Hermano, hay quienes honran más al mundo que al Cristo. Pero es el tiempo de definirnos a quién honras más, si afuera o a los de adentro. Vemos que Judas, hermano, era un perseguidor. Busca la iglesia que está congregada en oración, que está de rodillas, que está buscando ser obedientes, aquellos que buscan, hermanos, subir al monte donde Cristo nos va a recibir, hermano, en el monte de los olivos. ¿Dónde va a venir Cristo? En el monte de los olivos. Ahí va a descender Cristo, ahí va a ser nuestro encuentro con Él en el monte de los olivos. ¿Por qué, hermano? Porque busca a aquellos que están con el Señor. El sistema, todo el mundo busca a los que están con el Señor, hermano, porque son aquellos que van a ser salvados, van a ser rescatados. Vemos que el Señor, hermano, nos guardó en el momento de la prueba para que se cumpla, que ninguno se va a perder por estar siguiendo, por estar, hermano, aprendiendo de Él. Subía al monte, hermano, a enseñarnos para no dejar de ser, hermano, obedientes, que sigamos la palabra, que nos refugiemos en Él, siendo obedientes al Padre, hermano. El Señor nos va a guardar en el momento de la prueba. ¿Por qué no subía al monte? Para no dejar de ser obediente. Por eso el Señor dijo en Hebreos 5:7, ¿para qué no subía a orar allá, hermano? Lo que dice Lucas 9:28. Dice que el Señor en los días de carne, ofreciendo ruegos, súplicas y ruegos y lágrimas, dice, al que podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Para qué nos subimos? Hay que subir al monte. ¿Para qué hay que subir, hermano, doblar rodillas? Porque es importante obedecer a la palabra para ser obedientes. Por eso veo aquí, hermano, que Él nos va a llevar. Por eso dice, velad y orar. ¿Para qué? Para que ninguno de los que velan y oran se pierda. Porque aquellos, hermanos, dice, clamen, rueguen, súplicas, para que Dios nos libre de la muerte, para que la muerte no nos toque, para no perder la fe. Porque es importante orar, estar en las iglesias orando, buscando, para no perder la fe por los tiempos fuertes que vienen. Los tiempos fuertes que vienen no es lo que está sucediendo en el mundo, sino el ataque que tienen puesto hacia el creyente para que de todos modos no se salva, pierde su fe y no alcance la salvación. Nosotros debemos ser promotores, hermano, de la oración, del ayuno, de la vigilia, de la obediencia, de la búsqueda hacia palabra. Pero vemos que esta iglesia, hermano, siempre estaba con Él, aquellos que lo honraban y honraban al Padre. Por eso mi Señor Jesús dijo, Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. A donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, dice, mi Padre le honrará. El Señor sabía que el momento, ¿cuál era el momento?
Esto quiere decir que antes de que venga Cristo, antes que venga nuestro Señor, su iglesia sabrá el tiempo de su venida. La iglesia sabrá el tiempo de su venida y tiene que estar esperándolo donde lo dejó. La iglesia sabrá el tiempo de su venida, pero Cristo, la iglesia, los discípulos fueron dejados en el monte de los olivos. Fíjese, hermano. En el monte de los olivos los dejó. Esto quiere decir, hermano, que los estaba enseñando a encender sus lámparas. Que es lo que estaba diciendo, que cuando él estaba diciendo que cuando él venga, la iglesia debe de estar alumbrando. La iglesia debe de ser luz, la luz del mundo. Él cuando estaba aquí era la luz del mundo, pero a nosotros nos encomendó porque nos dejó su gloria para alumbrar. ¿Cuándo esos, hermanos? ¿Cuándo? ¿Quiénes van a anunciar que el Cristo está aquí? La iglesia. ¿Quiénes están anunciando que el Cristo viene? La iglesia. ¿Cuál iglesia? Aquellas que tienen encendidas sus lámparas, aquellas que arreglaron sus lámparas, aquellos que arreglaron su vida, aquellos que están en oración, aquellos que doblan rodilla, aquellos que obedecen, aquellos que están siempre, hermano, limpiándose. Por eso vemos que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de glorificar a Dios, hermano? La iglesia de Cristo. Aquella iglesia que dobla rodillas, aquella iglesia que no dobla rodilla entre Baales, que no se dobla ante el mundo, que no se dobla ante los principados, que no se dobla ante nada, hermano, y vive para honrar al Cristo, vive para honrar al Padre. Pero para que eso suceda, tiene que ser una iglesia ya entregada a la oración, ya entregada al gemir, ya entregada al temor, ya entregada, hermano. No lo hacemos por miedo, sino porque dijo Pablo, porque amamos su venida. Será la luz, hermano, será la luz del mundo aquella que representa la gloria de Dios. Nos encomendó que resplandeciésemos antes que venga. Cristo viene por una iglesia gloriosa. Cristo viene por una iglesia, hermano, que dé el ejemplo, que tenga la imagen y semejanza, que realmente sea el cuerpo de Cristo. Pero ¿dónde nos dejó Él? En el monte de los olivos, porque sabe que el enemigo va a llegar ahí. Hasta ahí va a llegar, hermano. Si entró a la casa de oración y los persiguió, pero Cristo todavía se refugió, todavía, hermano, fíjate, llegó a la casa y ahí llegaron. Mientras iba en el camino hacia ese lugar, hermano, donde ellos estaban en esa casa donde hicieron la última cena, hasta ahí llegó. Hermano, porque estaban en una intimidad obedeciendo al Señor. Y luego de ahí se encaminó hacia el monte de los olivos y hasta allá los persiguió. Pero a quien no apresaron, a quien no tocaron, fueron aquellos que estaban encendidas sus luces. Cristo había dado la cara por nosotros. Ahí se repitió que Él había dado la vida por nosotros. Por eso hay un remanente que no ha doblado rodillas. Cristo, hermano, nos está enseñando que la iglesia de Cristo, antes de su venida, debe de estar resplandeciendo por la palabra, por la oración, por el Espíritu. Porque el ayuno representa, hermano, estar en el Espíritu. La oración representa, hermano, estar en la obediencia. Por eso digo, dice Chao, dice...
Dice hermano, dice pues en Romanos 11:1 dice, pues digo, o han desechado a Dios, a su pueblo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías? La escritura dice, ¿cómo invoca a Dios contra Israel? Dice, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, sino por obras. Ya no es gracia de otra manera, la obra ya no es obra. Hay 7,000 que no han doblado rodillas ante los Baales. Quiere decir que hay hombres perfectos que realmente conocen la voluntad de Dios. Están, hermano, que han doblado rodillas al Dios vivo, al Dios de Israel. Aquellos que decidieron honrarlos y están de rodillas, están pendiente, hermano, de rodillas, es honrándolo a Él, obedeciéndole a Él, temiéndole a Él, andando, hermano, para que resplandezca, hermano, dando testimonio que la iglesia de Cristo, hermano, Dios la envió para glorificarlo, Dios envió para exaltarle, para realmente, porque hoy se salva por el testimonio. La iglesia se ha olvidado de lo más importante, que es de estar sin cesar delante de Dios. La iglesia ya no se preocupa, hermano, porque por vigilar, por mirar de que el Espíritu Santo esté ahí, que, hermano, que se mueva la gracia, que se mueva el poder de Dios, que se mueva realmente. Ahora ya es una predicadita de 20, 30 minutos y simplemente gracias, hermano, Dios estuvo con nosotros, muy bonita palabra, pero no sucedió nada. Simplemente es un mensaje sin poder de Dios, hermano. Tiene que estar el poder. Si algo que nos va a hacer firme en este tiempo, hermano, es ver la respuesta de nuestro Dios. Mateo 25:5, y tardándose, dice el esposo. Dice, hermano, ya terminé. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron todas las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábranos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo que está diciendo? Las lámparas es la guianza de su caminar, los tesoros escondidos en sus vidas, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? Que mucha iglesia está buscando a Dios en lo superficial, está buscando a Dios en lo superficial, pero no están buscando al Señor en lo secreto. Ya no buscan a Dios en lo secreto, ya no buscan a Dios, hermano, en lo íntimo. Toman palabras para enseñar superficialmente, sin pensar que Dios está hablando por causa de estos tiempos, hermano. Están predicando algo superficial y no están haciendo que Dios realmente esté hablando al corazón. Se preocupan más por las cosas que están pasando en el mundo que lo que está pasando en la vida del creyente, que lo que está pasando realmente dentro de la iglesia. Mucho creyente tiene una vida lejos de Dios, hermano. El que no está de rodillas y buscando los secretos de Dios, hermano, no está arreglando su lámpara, porque creen que todavía hay tiempo, hermano. Muchos cristianos están preocupados por otras cosas que en lugar de buscar a Dios. Ahí están más pendientes. Nosotros tenemos que estar más pendientes del aceite y no de la luz, hermano. No de que eres bueno, no de lo que estás haciendo, sino preocúpate de tu aceite. ¿Qué es lo que el Señor enseñó a los discípulos? ¿Por qué lo subió, hermano? Sabiendo que aún el Judas iba a llegar ahí.
¿Qué es lo que les estaba enseñando? Preocúpense ustedes por buscar el aceite. Ustedes se tienen que preocupar por el aceite para que cuando yo regrese los encuentre en una iglesia gloriosa que alumbre a las tinieblas, que alumbre, que estén resplandeciendo la gloria que yo les di, en la que ustedes deben de estar manifestando. Hermano, pero ellos, la iglesia dejó de estar de rodillas, la iglesia dejó de orar, la iglesia dejó de manifestar su gloria. La iglesia está olvidando lo más importante en un culto, en una reunión, que es su presencia, es su poder. Ya no hay oración, ya no hay ayuno, ya no buscan, solamente lo buscan en lo superficial, lo buscan en la carne, bajo su voluntad, no honrando a Dios realmente, hermano. Es el tiempo que Cristo viene y va a definir quién realmente es y quién no es. El creyente debe de vivir una vida devocional. Es importante, hermano, que cuides. Jesús no dijo que cuidaras la luz. Si algo tenemos que tener pendientes y poner la mirada es en el aceite. Porque el enemigo va a querer que tú pierdas el aceite, que tú pierdas la unción, que tú pierdas la gracia. Y que no te des cuenta que lo más importante en tu vida era que el Cristo estuviera contigo, era la presencia de Dios. Que lo más importante en una iglesia es su presencia. Porque si el enemigo llegara a la persecución, llegara a hacer adversidades a nuestra vida, no nos preocupemos, porque Él iba a estar con nosotros. Tenemos que cuidar que Dios esté con nosotros, que Él esté siempre con nosotros. Eso es arreglar las lámparas, arreglar nuestra vida, que busquemos más, nos preocupemos más por el aceite que por el alumbrar, que por las cosas buenas que hacemos. Si algo tenemos que hacer como iglesia, pueblo, antes de su venida, es alumbrar, pero poniendo siempre los ojos en el aceite. Que Dios bendiga tu vida. Es el tiempo que nosotros miremos hacia adentro y no a las cosas superficiales. Si por el Espíritu sabemos que Él ya viene, ¿hacia dónde nos va a llevar? A ser obedientes, a ser temerosos, a participar con Él, y sobre todo, hermano, nos va a encaminar hacia el monte de los olivos, a llenarnos, a buscar ese aceite, que es lo que Él quiere, que cuando nosotros, Él regrese, nos encuentre alumbrándolos, nos encuentre honrándolos, los encuentre, hermano, de rodillas delante de Él. Que Dios bendiga tu día esta mañana, que el Señor camine contigo, hermano. Comparta este mensaje, dele like a la página, hermano. Ayúdanos a crecer, ayúdanos, hermano, a compartir estos mensajes. Prontamente estaremos abriendo un horario más. Yo creo que un sábado, hermano, estaremos abriendo un horario, de tal manera que Dios nos permita poder, hermano, crecer en cuanto a los mensajes. Que Dios me los bendiga, hermano. Les esperamos el jueves a las 7 de la mañana. También estamos en YouTube, hermano, como en la página Iglesia de Cristo Dios habla hoy, GMP Yucatán. Gracias a los hermanos y a las hermanas que se conectaron con nosotros esta mañana. Que Dios me las bendiga, que Dios me las guarde. Y muchas gracias por estar pendiente. Que el Señor los bendiga. Amén.